Cambalache en Pingüino Radio, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión, con la conducción de Boris Stipicic. Cambalache llegará los domingos de 11 a 12 a todos quienes nos escuchan en las zonas más apartadas de la región, estancias, campamentos y en especial a quienes los domingos están descansando en su hogar. Lentos y amargados, valores y doble. Hola, muy buenas tardes. En este domingo 2 de diciembre entramos al último mes del año, el mes de las fiestas de fin de año, donde hay que empezar a juntar plata y prepararse para hacer buenos regalos a la familia, aunque se dice de que esta va a ser una fiesta pascuera con un aprete de cinturón, porque así lo dice el comercio, la gente tiene menos plata de la que podría tener por los gastos excesivos que han habido y el endeudamiento en general de los chilenos en el sistema financiero. Y crece, según las últimas cifras. Así es. Es impresionante cómo ha crecido el endeudamiento. Sí, esta semana... La morosidad me refiero, a la morosidad. Esta semana, en el tema de la droga, como siempre iniciamos nuestro programa Cambalache, no hemos tenido mucha información de lo que ha estado pasando, no ha habido información desde el Ministerio Público con la gente que fue detenida y cómo van los procesos, pero ya más adelante lo tendremos. Pero sí estamos preocupados de la seguidilla de robos en donde Seguridad Pública convocó a la Fiscalía y Carabineros, donde se dijo en esta semana de que habrían llegado mecheros, ladrones, no tienen, hay una jerga que le dan definiciones a esta gente, pero son ladrones al final que llegan a los malls, a los supermercados, a robarle las carteras a las señoras, a asaltar casas, a robar casas, y hacen su faena estos profesionales del robo y después se van a sus lugares de origen a gastar la plata que roban en Punta Arenas y en Magallanes. Bueno, no todos son malas noticias. La Teletón llegó a su meta rajuñando, pero llegó. Sí, llegó, es una buena noticia. Una buena noticia. Oye, pero para hablar de la Teletón tendríamos 3 días de Cambalache, porque se han dicho tantas cosas, pero no llegó a la meta. Pero llegó a la meta. Es importante que hay plata para poder seguir invirtiendo en lo que se está haciendo, que es una labor muy importante. Bueno, vámonos a lo que vinimos, a hacer los comentarios de este domingo político. ¿Qué les parece a ustedes? La UDI suspendió sus elecciones en este momento, un desastre, no hay comunicación, no se puede votar, la empresa que contrataron se les cayó el sistema, y era una elección que tenía una importancia en el gobierno de hoy día, porque la UDI es el segundo partido más importante del gobierno, después de Renovación Nacional, y si lo medimos desde el punto de vista de la cantidad de diputados, la cantidad de gente que está participando, de militantes, y por primera vez la UDI iba a hacer uso de la democracia interna del partido, donde habían 2 listas, Macaya-Risenberger, y eran todas las regiones. O sea, era una elección bastante interesante por lo que estaba en juego. Si era el continuismo, ¿no es cierto?, de la herencia de Pinochet, o era la renovación de la gente que ya no quiere saber nada con Pinochet y que ahí estaba Macaya que los representaba. Veamos qué va a pasar, no sabemos si esto se posterga por una semana o se va a postergar. Para el día 16 quedó la próxima elección. Sí. Entonces, vamos a esperar el resultado de eso. ¿Qué opinión tienes tú, que tú has estado en la UDI, Arturo? Sí, aunque estoy suspendido por ese tema del padrón, un desastre. Pero mira, las elecciones, hoy día temprano ocurrió gente, algunos nos faltan los desubicados que llegan con chapita, con propaganda a último minuto, eso no se puede hacer el día de la elección, pero nos falta el que llegue. Y lo otro es que el sistema dio problema de un comienzo, y nosotros creíamos que era un problema acá, que la internet, pero no, era en todo Chile, y empezó a haber serios problemas, porque hay gente que viene especialmente, adultos mayores, que vienen a ese minuto y después se van, o sea, ya esto era un fracaso a la hora ya era un fracaso. Pero puedo hacerte una pregunta de que
no ponen una urna, que como nunca hacen elecciones, ustedes no estaban acostumbrados a las elecciones, entonces no ponen una urna, un voto, un papelito, un lápiz de grafito número 2, comprado en librería de alguna. Entramos a la era digital. Ustedes están en la era digital. Claro, era en el computador, ahí aparece, ¿no? Y tú votas. Entonces, pero después. Nadie le dijo cómo se preparaba una elección a la UDI, que había que tener una urna de madera o de plástico y que se ponía el voto. Yo creo que la 16 va para el lado, pero no, mira, esto se contrató una empresa, el que la contrató obviamente quizás no vio en el expertise, pero algo falló. Algunos dicen que pueden haberla hackeado. Entonces cuento en la computación. Hoy día es culpable la computación, pero espérate unos días más, van a aparecer otros culpables, los que contrataron el sistema, y ahí va a empezar la escoba. Sí. Pero es un papelón, yo te digo, porque se supone que tú pruebas el sistema, se prueba las empresas y ya está listo, y si hay una cosa la corrige en el momento. Ahora trataron de corregir varias veces y no hubo caso. Entonces, llegó la gente, mira, acá no votan demasiadas personas, a menos que haya un acarreo. En la UDI acá, con suerte, votan 100 personas, el resto de acarreo simplemente llanamente. Así que se suponía que iba a ser un proceso rápido, pero no fue tan rápido. ¿Tú que fuiste alguna vez de la UDI, Claudio? Yo fui de la UDI, pero me alejé de la UDI porque tú sabes que yo soy santiaguino. Sí. Y lo digo abiertamente, no me importa que a alguien le moleste, yo digo las cosas de frente. Uno de mis formadores en mi juventud, por mi parte del movimiento gremial, fue Jaime Guzmán Errázuri. Jaime Guzmán Errázuri, estuviera vivo hoy, te aseguro que no estaría en la UDI. Esta cuestión que llaman UDI, fundada por Jaime Guzmán Errázuri, no tiene nada que ver. Tú sabes que yo soy reacio a comentar la actualidad. Yo prefiero comentar la realidad. La actualidad y la realidad normalmente difieren, no tienen nada que ver. La actualidad es una cuestión arbitraria construida por los grandes medios de comunicación y las fake news, como dice el amigo Donald Trump. Entonces, me alejé de la UDI porque la UDI hoy día tiene el mismo sesgo que tiene este gobierno segundo de Sebastián Piñera. ¿Sabes cuál es ese sesgo? La deslealtad. Y la deslealtad es la característica de los sistemas que están en crisis y revelan un problema mucho más grave. Quien no tiene lealtad no tiene honor. Ese es el problema. Entonces, mira, creo que esta cuestión está más arreglada que una cabeza de chancho, como dicen en el campo chileno. Yo soy un tipo de derecha, pertenezco a esa derecha decente, que no anda serruchando pisos, ni buscando cargos, no disfruto, como decía un pensador español, las migajas de un banquete sucio. En consecuencia, me da exactamente lo mismo, pero Arturo dio una información que yo no tenía idea, que la UDI votaba o hizo como que iba a votar por un sistema electrónico. Tremendamente interesante, porque este país se ha resistido, la clase política se ha resistido a la votación electrónica. Así es. Y ha tirado siempre una tremenda mentira que el servicio electoral es el que se resiste, cuando es todo al revés. Yo he conversado con ejecutivos del servicio electoral en los últimos años, he dicho, señor, le hemos hecho demostraciones a parlamentarios de distintos partidos y ellos no. ¿Sabe por qué no? Porque les gusta, ellos viven de este faranduleo de las elecciones, de este gasto terrible que hacen de toda esta faramalla que es absolutamente falsa y que pone en tensión a toda la población. Porque si en este país hubiera sufragio electrónico, habiendo sufragio además voluntario, es que no vota nadie. Esa es la verdad de las cosas. Pero respecto de la UDI, me da lo mismo. Yo sé que además la elección acá en esta región está totalmente arreglada. Está totalmente arreglada, que Fernando Paredes, que es el cacique, porque la UDI también ha creado caudillismo al más puro estilo, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Don Vito... Corleone. Corleone, no, el senador Girardi. Girardi. Paredes es como el Girardi, pero de Natale, maneja la gobernación, está detrás de los despidos que se hicieron en Natale. Eso lo vamos a ver después. Eso lo vamos a ver después, pero te voy a decir hay un par de verdades, porque mientras en Chile sigamos engañándonos, sigamos mirando las cosas como nos las quieren hacer ver y diciendo lo que a otros les acomoda. Por ejemplo, tú acabas de mencionar recién el tema de la Teletón. La Teletón, este evento, en esta oportunidad, tuvo un tremendo vacío. La Vedetón. Sí. La Vedetón. Algo característico. Mira, es la representación de cómo se sojuzga hasta la Teletón por esta estupidez
de las políticas, ¿cómo le llama? La ideología de género y todas estas payasadas, las mujeres pueden mostrar los pechos desnudos en las calles en forma bastante antiestética, pero las vedettes no pueden mostrar lo que quieren mostrar y ganan plata por eso, ¿me entiendes? O sea, ya la estupidez y el sojuzgamiento de los chilenos también llegó a la Teletón. Eso es lo que te voy a decir. Y respecto a la yo en el tema de las elecciones, yo veo la parte interna, o sea, la discusión de afuera es otro tema. Yo creo que aquí, por primera vez, las dos posiciones están muy cercanas. Siempre era muy diferencial, ¿eh? El área, llamémosle los disidentes o la gente más joven, ¿eh? Y el área tradicional de la UDI. Siempre en las elecciones pasadas fue una aplanadora, digamos, cuando ganó por primera vez la Riesenberger, actual presidenta. Y ahora se veía más complicado. Esto implica que hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de ver las cosas, y eso es algo positivo. Los organismos que no son capaces de evolucionar mueren, ¿eh? Cuando te quedas en las cosas siempre en el pasado, te quedas anclado y no tienes clara la realidad, lo que es negociar hoy día, dentro de un proceso bastante complejo. Yo creo que hay distintas visiones. Yo creo que Riesenberger ve a José Antonio Kast como un enemigo, donde se toman los votos, etcétera, la visita a Brasil, y no es el enemigo. Él es un nicho nuevo y alguien con que hay que aprender a conversar y alguien que hay que aprender a negociar. Y lo otro, que hoy día el espectro del Chile Vamos llega obviamente de la democracia cristiana y al futuro va a ser de seguro con José Antonio Kast. Y eso requiere una nueva mentalidad. Yo no veo la mentalidad actual de la UDI logrando esos consensos grandes para tener, yo te diría, hoy día la posibilidad de administrar el plan, el programa de Sebastián Piñera sin mayoría. Es imposible no negociar. Muchos dicen, oye, ¿cómo le permiten que Bópoli hable? Pero es que si no negocias tú en ese espectro y no tienes los votos, no podrías tener ningún proyecto aprobado. Pero tú no crees que ahí están los UDI que hablan de gobierno militar y los UDI que hablan de dictadura, porque muchos UDI cambiaron el concepto de gobierno, de dictadura a gobierno militar, que eso como que los que hablan de gobierno militar los une, son ese sector el más antiguo, el más tradicional, el que nace dentro del gobierno militar. Y los nuevos, estos más jóvenes, que no les interesa el tema del gobierno no lo vivieron, y la dictadura, porque no la vivieron, porque tienen otras aspiraciones, porque ven que este es un partido más o menos ordenadito, era hasta ahora, si no se les cae el tema de las elecciones, la parte electrónica. Entonces, hoy día los que hablan de dictadura dentro de la UDI, pucha, es como que son los parias. Ese concepto está muy arraigado dentro de ese partido. Es que lo que pasa, Boris, es otra cosa. Mira, yo he considerado siempre que quedarse en el tema de la discusión de lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 y proyectarlo ahora es un planteamiento de imbéciles. ¿Ya? A ver, te voy a decir las cosas. Me vienes a hablar de dictadura, ¿de quién? ¿De Pinochet? Y yo te hablo de la dictadura de conciencia, de la dictadura mental que impera hoy en día en Chile. Por Dios, si nos hemos vuelto un país de imbéciles y estamos dándonos vuelta y vuelta y perdemos el tiempo y no vamos a ninguna parte como país. Estamos viviendo una gigantesca crisis en todo sentido, ética, moral, política, económica. Tema prohibido. No, tú no puedes hablar de... Por ejemplo, en la semana... Pero ahí entramos al tema del Chile, cómo vemos el Chile de hoy. Sí, efectivamente, pero lo que yo quiero decir es que la UDI, si quiere ponerse al día alguna vez, que yo creo que no le interesa, debe tratar el tema de aquí hacia adelante y no de aquí hacia atrás. Está prisionera de una estructura mental y le hace el juego a la izquierda ideológica. Esa es la verdad de las cosas. Y se lo sigue haciendo, y en esta región, y lo vamos a tratar hoy día. Lo vamos a ver. Sí. Pero yo creo, mira, para ir cerrando el tema de la UDI, mi diferencia, vamos a ver el día 16, como dice Arturo, las elecciones, quién va a ganar, y ahí vamos a hacer un análisis. Más que gane, porque cuando tú tienes grandes diferencias, como fue en la elección anterior, 39 contra el total, digamos, y tú te acercas posiciones, te obliga a negociar, te obliga a cambiar. Yo creo un poco lo que dice Claudio, en el anclaje. Cuando tú te quedas anclado en cosas y no eres capaz de superar, estás tan desgastado en eso que no logras, digamos, ver los tiempos reales. O sea, hoy día los problemas son otros, tus necesidades son distintas.
Si no eres capaz de dar ese salto y te queda en que vamos a estar en la dureza, que nuestro enemigo es Kast, que tenemos que ir a Bolsonaro, olvídate de eso, olvídate, vive el Chile real. El Chile real tiene otros problemas que uno lo ve día a día. Ese es el tema fundamental. Eso lo vamos a analizar un ratito más porque traemos justamente el tema del Chile de hoy, el Chile real. Pero antes, para ir cerrando el tema ya cerramos el tema de lo de la UDI, lo que pasó en Bochorno, le vamos a dedicar 2-3 minutos al G20, donde lo único que quiero decir es que Chile estuvo presente gracias a una invitación de Macri, presidente de Argentina, que hizo un muy buen gesto con su vecino Chile. Yo creo que es importante de que el presidente Sebastián Piñera haya estado junto con este grupo tan selecto de dignatarios, mandatarios, ¿no es cierto?, de las potencias más importantes del planeta, de estar al lado de Trump, de estar al lado de Putin, de estar al lado del primer ministro chino, etcétera, etcétera, en donde en su discurso Piñera hizo mención al tema del conflicto económico entre Estados Unidos y China y cómo afecta a los países tan chicos, a los países pequeños, como el caso de Chile. Yo creo que fue un hecho importante para la política chilena y un hecho importante para el gobierno haber estado presente en esa tremenda reunión que es el G20, que fue la primera vez que se hace en un país latinoamericano, como el caso argentino, donde se reúnen los principales líderes del mundo desde el punto de vista no solo económico, sino como potencias bélicas. Lo que pasa es que si tú miras lo que mantuvo en ascua todo lo que era el G20 fue qué pasaba con China y Estados Unidos. Sí. O sea, qué es lo que dijera Trump y qué iba a decir el presidente de Chile. Entonces, al final lo que se ve hoy, esto quedó congelado, por 90 días la subida de arancel de Estados Unidos para negociar. Y eso, bueno, es una buena noticia y también deja en ascua en 90 días más la cosa. El resto de los acuerdos casi pasaron desapercibidos. Las conversaciones, bueno, muchas son reservadas, etcétera. Pero yo diría que todo giró en que las economías, cómo se veían afectadas por los dos grandes gigantes. Y eso es un tema que todavía es una batalla no terminada, porque no es solamente un tema de aranceles, es un tema de tecnología lo que está detrás. Y eso hay que tenerlo claro. Estados Unidos dice, no, yo no quiero estar regalando mi tecnología de punta. Hoy día China va a seguir creciendo, necesita mi tecnología, pero tenemos que negociar. Eso y ese pero es un pero grande, es un pero que no está solucionado y vamos a ver qué pasa en 90 días más. Pues, y tenemos, mientras tanto, toda nuestra expectativa como Chile, ¿qué pasa con el cobre? No hay que olvidar que cada centavo que sube o baja el cobre son 60 millones de dólares más que recibe el país o no recibe. Entonces, nos dejaron, claro, tú dices, fue bueno la participación, estupendo, pero lo que sí sabemos después de todo esto es que tenemos una incertidumbre tremenda en nuestra economía futura, porque hasta que estos dos gigantes no se arreglen, nosotros somos muy dependientes. Sí, pero no estuvo Evo Morales, no estuvo Maduro, no estuvo otros presidentes de países latinoamericanos, sino estuvo Chile, y eso es importante. Es que las diferencias son abismantes, pues. Sí, pero debemos sentir orgullo. No, y la mitad también. Oye, yo no soy tan del gobierno y apoyo al gobierno en esto, y ustedes que son del gobierno... No, pero que no me mencionen ni a Maduro ni a Evo Morales. No, pero digo... Maduro estaba allá con... que está en otro lado. Con López Obrador. AMLO. Y me llamó la atención el saludo del príncipe el sirio. El príncipe de Arabia Saudita. El saludo con Putin. Se saludaron como así golpeando la mano como los cabros. Hoy día el saludo es un saludo muy afectivo, sin el protocolo y con un chiste y sonrisa. Parece que también tienen humor estos presidentes. Es decir, todos tienen humor. El sentido del humor es parte de la cultura humana. Una persona y un político que no tiene sentido del humor evidencia un bajísimo nivel cultural. Sí, bueno, claro, tenemos claro eso. Es que la señal que hubo con Arabia Saudita, que parte también que lo iban a bloquear, estaba en toda la comunidad europea, Estados Unidos, por el tema del asesinato del periodista. Y después, bueno, lo sacan al príncipe, que parecía muy culpable de esto, y inmediatamente el petróleo cae. Sí. O sea, bajó el precio del barril enormemente. Eso es para que nos demos cuenta cómo este G20 que maneja, bueno, gran parte de dos países, pero el 85 y un poco más del PIB mundial,
las decisiones que se toman ahí afectan la economía. Uno dice, ¿por qué están los países latinoamericanos como Argentina, que tiene una inflación desatada? Porque cuando entró, no hay que olvidar que Argentina era el granero del mundo. Sí, claro. Entonces, hoy día no es el granero, pero está ahí porque tiene un potencial y lo han ayudado. Pero esto que se haya hecho en Argentina es un espaldarazo tremendo para Macri, a pesar de todos los errores protocolares, al final sale fortalecido porque el Banco Mundial está detrás, hay un respaldo a su gestión. Y creo que Macri debe estar hoy día casi andando en el aire, porque la Cristina Kirchner, que la pueden juzgar o no, igual que pasó con Brasil, tirar la presa y le arreglan el panorama, pero si no, tiene una contrincante súper dura. Bueno, entremos a este otro tema que regional y bueno, es también nacional. Los despidos. Se están cumpliendo las fechas, al 30 de diciembre van a haber 40 gente que está en la administración pública con contrata o sueldo honorario que ya no van a seguir en sus cargos que están desempeñando. Siempre se habló que al asumir el gobierno de Piñera tenían que irse para afuera todos los gente que entró por la puerta de al lado a la administración pública en el gobierno de Bachelet, que entró por temas políticos, porque eran militantes de partido, porque eran los privilegiados dentro de los partidos, porque estaban en el voteo político y tenían que darle un cargo en el gobierno como asesores, como gente que al final no aportó nada o aportó muy poco y que hoy día tienen que irse a la calle, tienen que dejar eso, pero ¿cómo va a llegar gente nueva a esos puestos, a esos 40? ¿Va a ser gente de la UDI, de Evópoli, de Renovación Nacional? ¿Qué va a pasar ahí? Esa es la pregunta del millón. Primero te debo decir que esta es una situación de los cargos a contrata. La administración pública chilena, y que ahora va a entrar en mayor crisis aún porque una noticia que dejamos al margen, para la actualidad nacional, esta cuestión de Contraloría, tiene un sistema de contratación absolutamente, a la chilena, hipócrita. Cargos de planta y cargos de contrata. Supone que los cargos de contrata son transitorios. Cuando tú tienes 10 años de un cargo transitorio, eso es insostenible. Ahora bien, segundo, la verdad es que en esta cuestión de la eliminación o despidos, que te digo, se va a traducir en una chorrera de juicios de orden laboral, que van a significar millones de indemnizaciones para el fisco, porque la jurisprudencia está muy unificada en este sentido y tú no puedes llegar y despedir a una persona diciendo usted es funcionario público, se va para la calle. No, se asimila en este sentido a la contratación privada. Chile está amarrado a las convenciones internacionales de la OIT y tiene que pagar indemnizaciones. Entonces, si se ha quejado todo el año el gobierno de que no tiene plata, ahora va a tener que pagar millones de indemnización en el corto plazo a la gente que echó en forma arbitraria. Y esto ha dado pie, por ejemplo, yo estaba justamente en Natales, ahora en la semana, cuando se produjeron allá unos despidos, operadores políticos, cuando tú despides profesionales que llevan más de 10 años en un cargo, ¿qué es lo que se ha producido? Yo estuve allá en Natales, me encontré con 2 profesionales, abogados y asistente social de la gobernación, todos con más de 10 años, es decir, estuvieron en el primer gobierno de Sebastián Piñera y lo echaron por razones políticas. Es más, una de las personas despedidas, te debo decir que yo la siento bastante cercana al movimiento de José Antonio Cast. Y votó, a lo mejor no con muchas ganas, pero era lo que había, por Piñera en esta elección. Entonces déjeme decirle a la señora Ana Mayorga, la gobernadora, que apenas tiene cuarto medio y que cree que puede calificar el trabajo de una profesional abogado de varios años, no está capacitada para eso, y que está puesta ahí en el cargo por el señor Paredes, que está tratando de conformar su poderío local al estilo Girardi, pero en Puerto Natales, a lo que me refería hace un rato atrás, que esta cuestión le va a rebotar. Y desgraciadamente se ha actuado aquí con la delicadeza propia de un elefante adentro de una tienda de porcelana. ¿Alguna vez has visto un elefante dentro de una tienda de porcelana? Eso es más o menos lo que se está haciendo. El gobierno va a perder una chorrera de juicio, va a tener que pagar y va a dejar fragmentado nuevamente y herida a la derecha política real de este país, no a las cúpulas de los partidos. Ha cometido un tremendo error. Va a colocar operadores políticos de derecha, profesionales de segunda, tercera y cuarta categoría, si es que en lugares donde tenía profesionales de experiencia, a lo mejor echó algunos operadores políticos, es decir, militantes de partidos, como dices tú, que entraron por la puerta del lado, pero cuando tienes un profesional más de 10 años en un cargo, ahí no puedes hablar. No, ahí no habla de puerta del lado. Entonces, esto es una brutalidad, una más
una más de los 1000 errores que está cometiendo el gobierno. Y esto que nos saltamos el comentario sobre el desastre de la señora, la ministra Pla y la señora McKinnon aquí en la visita hace unos días atrás. Pero es que entiéndanme, es semana tras semana, embarrada tras embarrada. Si un gobierno y un país se hace día a día y se hace haciendo las cosas bien, porque si día a día se hacen las cosas mal, al final el resultado va a ser malo, siempre. Este es el gran error, una ilegalidad más. Fíjate que el parto de los despidos se ha dado en todos los cambios de gobierno. Este parto y la discusión, los sindicatos defendiendo la ANEF, etcétera, defendiendo, digamos, a las personas, pero los tiempos cambian, si eso es lo que cuesta ver. Antes esto ocurría, después cambiaron los sistemas y ya no es fácil hacerlo, pero aún mucha gente que llega a los puestos de gobierno siente la presión de los militantes en que hay que despedir gente. Si tú eres un buen gestor, es porque despides a la gente que es operador político, que te cae mal, etcétera, y es algo que ya la sociedad no acepta, es algo que ha cambiado. El esquema que ocupó la Concertación fue mucho más inteligente, contrató gente, y contrató pero a raudales, contrató más o menos, la cifra me la pierdo, pero casi el equivalente de la ciudad de Punta Arenas, en todo Chile. Eso fue, y los contrató. Y después dice, no, está mal la parte económica, hay que sacarlos. ¿Qué los vaya a sacar si 40 no es nada? Cada vez que llega a la derecha, en vez de pensar en mejorar las plantas, aumentar el profesionalismo de las cosas, está sacando a 40 personas. Pero mira, tú cuando fuiste intendente, ¿habrías cometido el desatino de hacer despedir al asesor jurídico de la intendencia? Por ningún motivo. Por ningún motivo. Ahí está, porque alguien tiene que hacer la pega. Eso es lo que estos politicastros de la derecha especialmente no entienden. Detrás de estos figurones que aspiran y andan haciéndose campaña, hay gente que tiene que hacer la pega. Y esa gente se han deshecho. Pero mira, ¡qué estupidez! Man. Hay gente, y a mí me consta, que al asumir el gobierno de Piñera, presentaron su carta de renuncia porque ellos habían entrado en forma como asesores políticos del gobierno anterior. Es lo decente. Es lo decente. Es lo decente. A eso lo que... Claro, realmente son los cargos de la Seremía. Cuando tú tienes un Seremi va con su equipo pero mínimo. No solo de Seremi, sino hay gente los que dijo, yo no voy a trabajar para este gobierno pública. porque yo entré por la puerta ancha, hice mi trabajo político. Los gobiernos todos tienen operadores políticos que hacen. Mira, tenemos casos de gente contratada en la gobernación, en el ministerio, en los ministerios, en la propia intendencia, que trabajan, que son como los que se anticipan a las reuniones que hace el intendente, el gobernador, y que van a las juntas de vecinos, a los lugares donde va a llegar la primera autoridad. Bueno, eso es así. Es que hay un tema que va más allá de lo que tú estás diciendo. Pero ¿qué pasa? Que hoy día, mira, yo creo que muchos de los que fueron despedidos están bien despedidos. Yo parto de esa base, ¿no es cierto? Porque no el caso de lo que tú dices, Claudio, de gente que está 10 y más años, pero gente que lleva uno, porque tiene antes el gobierno de Bachelet, el último año de Bachelet, y que no tiene ninguna expertise para el cargo, ¿no es cierto? Y que llegaron ahí porque no se los ha visto trabajar, a hacer cosas, a hacer gestión de alguna manera. Bueno, yo creo que bien despedidos están. Yo creo que, mira, hay un tema, los despedidos como operadores políticos siempre es un mínimo, tú dices 40, porque la forma de contratación frente al tema cambió. Uno es la alta dirección pública, que todo está medio arreglín, pero es alta dirección pública. Yo tengo unas serias dudas de que realmente se cumpla con lo que dice ahí. Y lo otro es a través de los proyectos que llevan adheridos a personas. Entonces, los mecanismos de contratación son distintos en cada momento. A veces el gran número no está por ahí, está en los proyectos, y esos proyectos duran 3, 4 años, esos 3 o 4 años van a trabajar. Por ejemplo, acá tú tienes que hay un encargado de los 500 años, es un proyecto que lleva un puesto. Hay puestos que van directamente con el tema de, por ejemplo, de turismo. Hay muchos puestos que se ha ido desparramando esto y que tienen una cantidad importante que van muriendo solos si tú no los renuevas. Así que todavía nosotros seguimos que los cargos públicos, la gran puesta de personas está en estos cargos políticos. La verdad es que han disminuido enormemente. Antes eran 50, 60 en reparticiones. Hoy día tú entras al MOP, ¿cuántos son realmente políticos ahí? Bueno, el secretario será el periodista, no hay mucho que cambiar.
Entonces, cuando hacemos una tremenda parfernalia de 40 y todo, es un show mediático tremendo. Si la gente está en otro lado. Pero estamos mira, buscando mal, estamos buscando culpables de Pero de nada. siempre en la administración pública está esa cultura de cuando llega un nuevo, o hay cambio de gobierno, llega un nuevo gobierno, se empieza a como testear. Mira, de qué partido es, de a dónde era del gobierno anterior, no es del gobierno anterior, me da confianza en el cargo que está, no me da confianza. Entonces se va creando un ambiente no muy agradable dentro de las instituciones. Pasa en el gobierno regional, pasa en la propia municipalidad. ¿Cuántas veces dijimos, oye, no, Morano dejó enquistado un montón de funcionarios ahí y que le jugaban chueco a Mimisa, le jugaban chueco a Bocasi, le juegan chueco a Radoni, porque eran de Morano y son todos fieles porque él los puso ahí? Entonces yo creo que muchas veces se hace un alarde de como que hay un poder detrás de las personas. Pero ve el resultado y yo creo que no es ese, no existe ese poder. Ve el poder. resultado después. Llega el nuevo alcalde, ve que no los puede sacar porque tienen contrato amarrado con indemnizaciones grandes. ¿Y qué hace? Contrata más por la Corporación de Educación o por allá, contrata más, llega el otro, contrata más y después se quebraron. Y ese es el resultado final. Si mira cuando llegó Claudio Radonich, ¿qué reclamaban? Que hoy echó a 2 pero contrató a un gallo mucho más caro. O sea, ¿ustedes creen que mira, es una discusión del un funcionario público hace una mala gestión porque le está jugando chueco al jefe que es de otro partido, o porque realmente no tiene la capacidad, la expertise, el profesionalismo para desempeñar el cargo que tiene que... Mira, que yo te hacerlo? vivimos en el siglo XXI, no en el siglo XX. Esto le llaman a algunos expertos la sociedad del conocimiento. Sí. Pero la verdad es que en Chile no estamos en la sociedad del conocimiento, en Chile estamos en la sociedad del pituto, de ahí no hemos pasado. Bueno, ahí vamos a ver. En tercer lugar, entremos al tema del Chile de pero hoy. es que tiene que ver esto con los despidos Sí, directamente. Claro. Cuando tienes un staff de profesionales y algunos muy calificados a cargo, porque te colocaron en un cargo público de dirección, si no eres un profesional de capacidad suficiente, se te produce lo que los latinos decían, una capitis diminutio. Algunos más coloquiales le dicen, algunos que pasaron del jabón gringo al camay saltándose los intermediarios. Otros hablan de la teoría del piojo resucitado. En fin, tú tienes que estar en condiciones de ser y de notarte como un profesional capacitado, porque si no, no manda nadie. No puedes mandar a profesionales que tienen mayor capacidad que tú. Dicho en pocas palabras. Y yo he puesto en algunos otros programas el nivel de exigencias que tiene que tener hoy día un intendente, un gobernador. Yo le pregunto a los auditores, las actuales autoridades que tenemos en esta región, ¿cumplen? Todos No. sabemos que no. Pero mira, Todos sabemos que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final la despiden o lo despiden porque le cae mal, porque le hace sombra, por envidia, por cualquier cosa. Claro. Pero no pueden calificar técnicamente, no están en condiciones de calificar. Aunque las cartas después las mande algún sicario oficial desde Santiago como un subsecretario o algo por el estilo, ¿me entiendes? Pero quienes lo hacen, la zancadilla, son desde acá. Y te digo por regla general, no están capacitados para calificar a un profesional. Pero mira, si hablamos de calificación de profesionales y de buenos profesionales, y vamos a los ejemplos, el tema de la costanera, no sabemos quién las diseñaron, cómo las diseñaron, quiénes fueron los responsables por las fallas que tiene hoy día la costanera, que es una un vía desastre, bueno, de alto tránsito. Porque Dios es grande, no hay más muertos. Claro, entonces, cuando vemos el proyecto que lleva 5 años de la calle Lautaro Navarro, que todavía no se puede terminar, donde no se puede soterrar los cables, están hechos los ductos, y todavía no se pueden bajar los cables o hacerlos desaparecer y meterlos debajo en los ductos que van debajo del pavimento, donde todos estamos esperando que se termine con ese proyecto, que hay un nudo en el sector de Independencia con la costanera y Lautaro Navarro ahí, que no sabemos qué va a pasar, que se había hablado del cambio de un cambio de tránsito, que no se puede hacer nada porque no hay plata para cambiar los semáforos de un lado a otro del sentido de la calle y de los semáforos. Entonces, estos profesionales que son responsables de ese proyecto, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde está la autoridad responsable para poder terminar ese proyecto? Entonces, a eso yo voy. Son mediocres,
son pencas esos profesionales, pero están ganando buenos sueldos en el caso del Ministerio de la Vivienda, que es el responsable de ese proyecto, en el caso de la municipalidad, donde no le apuran, no le chicotean de que las cosas se terminen. Estamos pensando en otros proyectos, ¿no es cierto?, en los 500 años, y no podemos terminar una calle que tiene 4 o 5 cuadras. Probablemente cuando ya vayan a hacerlo haya necesidad de taparla de nuevo para otra cosa. Sí, claro. Eso es normal que pasa. Oye, con la descoordinación de los servicios. Pero fíjate que ese tema que acabas de mencionar dice relación con otro que nosotros hemos conversado en el café muchas veces, Sí. y que lo voy a tocar en unos minutos más cuando hablemos de la realidad del país. Porque Mira, entremos al tema, el Chile de hoy, la realidad del Chile de hoy. A nosotros, a ¿De través todo de Chile o de Magallanes? No, de todo Chile. Si Magallanes es lo está mismo en que Chile, pero tiene una pequeña ventaja, que por su escasa población, aquí podrían manejarse de mucha mejor manera las cosas, y no se hace. Y por su situación geográfica. Efectivamente, aquí es podrían, una isla. pero no se hace. La realidad del Chile de hoy, mira, yo te digo, y tomé varios puntos, y si quiero partir con el tema de la migración. Hoy día tenemos un tremendo conflicto con la migración. Y yo, haciendo un análisis de tiempo atrás, y recuerdo que cuando venían los emigrantes y migrantas, por decirlo así, porque hay que hablar en el idioma así, mujeres de Perú, todos felices, porque todas venían para ser nanas, para ser empleadas domésticas, y incluso la iban a buscar al Perú, ¿no es cierto?, para que vengan a trabajar a Chile. Entonces, te das cuenta de la hipocresía, porque este es un país de hipócritas. Nosotros, Chile, somos un país de hipócritas. Así es. Nosotros no nos deberíamos llamar chilenos, deberíamos llamarnos hipócritas, como nación. Con clase política hipócrita, ignorante y egoísta. Entonces, cuando nosotros entonces hoy día no queremos a los haitianos, claro, estamos con un descontento, no queremos esto. No pero, queremos contrata unos que son más baratos. Claro, son baratos para trabajar. Entonces, Claro. cuando eran las peruanas, vamos a contratar peruanas, porque Claro. todas eran, por lo menos le enseñaron a hablar a muchas jóvenes. Sí, porque hablan mucho mejor. Porque nosotros. Pero anda al punto. Porque No, el punto, todavía está pero a 10 no, años te atrás. paso la palabra, pero el 10 años atrás es parte de una historia y de lo que construimos en el 2018 y lo que estamos construyendo para el 2020. Entonces, si hablamos de la vivienda, pucha, yo te digo, ¿por qué ya entregarle vivienda a la gente de menor recurso, a los que ganan sueldo mínimo, ya se transformó en un derecho? La gente que tiene sueldo mínimo y no tiene vivienda, el Estado tiene que entregarle una vivienda. Patalean, reclaman, oye, ¿cuándo me dan mi vivienda? ¿Y cuál ha sido el aporte, ¿no es cierto?, para que a alguien le entreguen una vivienda? Entonces hay toda una hipocresía detrás de esto. ¿No crees tú, Arturo? Mira, Bueno, podemos hablar de la salud, de la educación. hablaste de varias cosas, pero vamos a lo hecho bueno o malo, digamos. Hay que ir con ejemplos. Mira, los especialistas de este mundo, que las fronteras abiertas, etcétera, eso dice Chile no tiene el problema. Si apenas son el 6,4% de la población actual, y mientras no llega al 10 nos genera crisis. ¿Tú crees? Bueno, estoy dando una posición que te dice, oye, estás hablando pura lecera. Otros dicen, oye, un momento, los países pueden cerrar sus fronteras, es que fueron hechos por emigrantes, todo. No, pero es que eso cambió. Ya no hay más cupos, hay que cerrar la frontera. Y la cierran, ¿no? Ahora, cuando tú empiezas a darte el problema y lo llevas a un extremo, entre lo que es la élite y lo que son la gente de la vida normal, empezamos a tener otro problema. La élite, dice, está desvinculada con la realidad. ¿Por qué? Porque ellos no viven con los emigrantes al lado de su casa. No viven al lado de los emigrantes efectivamente al lado de su casa. Segundo, ellos se favorecen con los emigrantes. ¿Por qué? Porque tiene una mano de obra barata para contratar y ver sus empresas. El chileno medio, el chileno que está abajo, ve otro tipo de problemas. Le suben los arriendos porque llegaron emigrantes. Los empleos no suben de precio porque tienen mano de obra barata. Tienen mejor acceso a los emigrantes que ellos a la salud y se les encarece, hay poco acceso. O sea, el panorama es totalmente divergente en la posición que tú lo mires y los quintiles que tú los deciles en realidad que tú lo mires. Porque obviamente hay un problema de fondo que lo miran de distinta manera. El que está en la posición favorecida y el que está con la posición perjudicada. Y más encima tú tienes a los teóricos técnicos que te dicen que el problema no existe. Entonces, ese mundo real es el que cuesta aterrizar cuando tú hablas de los emigrantes. Cómo tú conjugas estas distintas posiciones muy diversas en una cosa coherente y aceptada. Y ahí Bueno, estamos yo lo puse como ejemplo cómo pensamos los chilenos. Ahora, ese fue un acápite chiquitito. Pero esto a propósito de qué, de analizar la realidad. Sí, porque todo lo hacemos con doble estándar. Mira, yo
Me precio de haber dicho hace ya más de un año atrás acá que este fenómeno de la inmigración masiva, de esta invasión caribeña, de negritos o negros, como quieras decir, porque pues, en este país somos unos hipócritas malditos. Yo te puedo decir blanco a ti, pero no le puedo decir negro a otro. Pues el color es negro. ¿Qué estamos con cuestiones? Lo que pasa es que aquí no tiene el sentido peyorativo que tiene en otras partes. Yo no estoy diciendo como una película que ¡Hey, take my nigger! No, yo no estoy hablando del nigger ni de esa cosa. No, negro porque es el color de piel, punto. Pero acá no puedes decir eso, no puedes hablar esto otro, porque la inclusión, porque aquí, porque allá, etcétera. Pamplina. Bueno, yo, la verdad, las cosas, hablé de la esclavitud de tiempos modernos. Esta cuestión nos está produciendo un daño tremendo como nación, porque a todo esto contemos bien, porque probablemente la primera o la segunda etnia de este país, después de los chilenos, ya no sean los mapuches, sean los haitianos. Es una cuestión que el pueblo mapuche debería tener también presente, porque ellos, los haitianos, tienen muchos más privilegios y toda esta oleada de inmigración en todo Chile que lo que ellos consiguen en la Araucanía. Pero ese es otro tema que dice relación con qué. Con que la verdad, este gobierno partió hace un año atrás, porque el año ya terminó, para que andamos con cuestiones, ya se nos viene el fin de año, y ya saltamos hasta marzo, esa es la dinámica propia de la historia de Chile. ¿Y qué logramos y qué hicimos? Te lo voy a decir, nada. Tú me hablabas el otro día, ¿qué te parece, Claudio, el vuelo de los haitianos? Yo te dije, háblame cuando hayamos pasado unos 1000 vuelos más, porque obviamente nosotros no necesitábamos esta inmigración. Esto es una invasión que nos metió la señora Bachelet. Pero yo no veo que el gobierno diga las cosas tal cual son. Se van y se están reproduciendo versus una población chilena que decrece. Todos sabemos que los nacimientos en Chile decrecen. ¿Qué significa eso? Que en cuestión de 10 años más vamos a tener pueblos y ciudades rodeadas por barriadas pobres de gente inmigrante del Caribe, que tienen hasta otra cultura porque son de origen africano, y el mismo problema que tiene, por ejemplo, Francia en París, en que todo el París está rodeado por barrios de musulmanes que no se integran y no tienen nada que ver con su cultura. Ahí vas a tener un problema, y no solamente un problema de tipo delincuencial. Ahora bien, hay muchas cosas que podríamos hablar en este sentido. Estoy muy preocupado porque un año que pierde un país es un año que jamás se recupera. Hay muchas cosas que debieron haberse hecho, haberse iniciado, y no solamente me refiero a una pobre recuperación económica que en realidad no es tal. Muchos economistas serios te dicen y te demuestran por qué no es tal. Simplemente se trata de una renovación de equipos, de implementación y no de grandes proyectos, porque no hay grandes proyectos. La cesantía no decrece, al contrario, va a seguir aumentando por dos fenómenos: la migración y la automatización que llegó acá, y van a decrecer el número de empleo, y esto es un problema que Chile no está en condiciones de abordar. Ustedes no se dan cuenta, mira, es que yo quería englobar todo el asunto, partí con el tema de la inmigración, pero yo te digo, la prepotencia del chileno. Tú vas conduciendo un vehículo, el gallo de al lado te molesta, te tira el vehículo encima. O sea, ¿qué sociedad estamos construyendo? El tema del vecino que reclama por cualquier cosa, el que te tira la basura a tu sector. O sea, ¿qué está pasando en este país, ¿no es cierto?, donde los valores, porque los valores no son, cuando hablamos de los valores, es el comportamiento que tenemos unos con otros. El respeto. Y yo te digo, aquí se está perdiendo el respeto en este país. Es que tú no puedes aislar el problema. Yo creo que un poco lo que dice Claudio tiene razón. Nosotros, cuando crecemos al orden del 4%, suponíamos que estábamos en un muy buen camino. Cuando tú hablas del 4% constante, chuta, a nivel mundial el crecimiento, ojalá lo pudiéramos mantener siempre. Pero no está teniendo resultados en cosas que habitualmente sí la tenían. Por ejemplo, en el tema de la cesantía. Entonces ahí empiezan los temas, ¿dónde está el problema? Y mira, uno de los temas que ponen son la gente que llegó de afuera y que genera una presión sobre el mercado laboral. Y eso a algunos no les gusta tocar mucho. Otros dicen, oye, no, si esta es una parte, pero aquí hay otra. El problema está en la movilidad de las personas. Chile está estancado, a pesar de este crecimiento maravilloso, el 4%, en que resulta que las empresas no tienen la movilidad porque sucede un problema con las indemnizaciones, que alguien lo tiró por ahí, y se arma toda una discusión, y que es muy simple. Te dicen, mira, un trabajador, ¿qué quiere? Es una conquista social, ni la vaya a tocar porque te van a sacar la cresta. Pero por otro lado, está el trabajador que lleva 3 o 4 años que no se va de la empresa porque no le pagan, pues se va con la mano adelante y la mano atrás, entonces no quiere.
Y por otro lado están las pymes que cuando se ven afrontadas al despido, no lo pueden despedir porque esto significa 11 sueldos, no pueden, entonces lo pasan a un puesto de menoscabo hacia el lado y ponen a otro y así sucesivamente. Entonces cuando uno mira el por qué estamos fallando, no es la cosa. Son varias cosas. La que tú nombraste, lo de Mirante, es una. El problema de las reformas laborales sí han tenido un impacto, es otra. Y así va sumando. Y el problema es cómo tú salís de esta trampa en donde te tenía una oposición que te dice no está cumpliendo. Usted está creciendo pero no está teniendo resultados. Está la automatización, esto es lo que ha enseñado Claudio, que es evidente, pero políticamente tratamos de decir fracasaste y ayudamos a que fracase, obviamente. Entonces, no puede haber un país donde no hay diálogo, no hay una capacidad de decir, oye, aquí tenemos un problema mayor que hay que superar. Y que es tan evidente que cualquier, yo diría, estudiante de primer año se da cuenta que de economía que esto es un problema estructural que hay que cambiarlo. El problema es dónde apretas el botón. Lo evitaste, no, te salta. Oye, a lo de no, a la movilidad, no. Entonces sigue con el problema. Pero Arturo y Claudio, para mí el fracaso y de cómo se ha ido construyendo este país está en la clase política, pero en los parlamentarios. Desde el año 2000 a la fecha, si queremos ver estos últimos 18 años, tú puedes ver que los parlamentarios, las leyes que vamos sacando. Yo te digo, cuando hay leyes con reformas tributarias y cuando se piensa que los que pagan impuestos en Chile hay que sacarle solamente a los ricos y se legisla cómo le sacamos plata a los ricos o no le sacamos plata a los ricos, le chorrean las mismas leyes al pyme, a las clases, a ese comerciante, a ese productor, a ese trabajador. Tú tienes razón en eso, Boris, pero en parte. Espérate, pero a lo que yo voy, porque en Chile no sabemos segregar muchas cosas que nos afectan. Yo te digo, a la gente que gana 300 sueldo mínimo, un poquito más, se le da una casa gratis. Perfecto, qué bueno que se le dé una casa gratis. Pero yo te digo, el que es clase media, el que da trabajo, el que es pyme, no le dan casa gratis, no le da nada al Estado. Pero, al contrario, tratan de sacarle. Boris, tú tienes razón en eso, pero no tienes razón en lo primero que dijiste. ¿Qué cosa? La culpa no es de la clase política o de los parlamentarios. La culpa es de todos y cada uno de los chilenos. ¿Sabes por qué? Porque aguantamos todo, porque este es el país, el reino del abuso y es el reino de la hipocresía y de la cobardía, porque desgraciadamente mi pueblo chileno de hoy no tiene nada que ver con el pueblo chileno que se tomó a punte corvo el Morro de Arica hace ya el siglo XIX. El chileno medio hoy día vive sojuzgado por el miedo a la enfermedad, miedo al despido, miedo a la quiebra, miedo a un montón de cosas, ¿ya? Y no quiere decir las cosas por su nombre, no se atreve, no lo digas así, no es tan así, no es que mentira. Hoy día en Chile se está en una profunda crisis política, institucional y moral. Te hablo, por ejemplo, y te lo traduzco en lo que ya están reclamando en los últimos días, varios comentaristas serios. Señor Contralor General de la República, tenga un poco de dignidad, renuncie y váyase después de la embarrada que se mandó y que le pasó. Señor Jaime de Aguirre, Televisión Nacional, váyase. Aún con su amistad con el presidente Sebastián Piñera, de cuando usted lo contrató cuando era dueño él de Chilevisión, váyase. Señor comandante en jefe del ejército, tiene dividido al ejército y no va a poder montar su maquinaria adentro. Un país como Chile desaparece si no tiene ejército. Váyase, señor comandante en jefe, ya la embarró lo suficiente. El de Carabineros. El de Carabineros, lo mismo, o quiere que desaparezca Carabineros. ¿Cómo le vienen a recortar el presupuesto a Carabineros, los gastos reservados? ¿Sabe usted lo que se hace con los gastos reservados a Carabineros? Se pagan informantes, se pagan espías, quieren darle cuenta a la Comisión del Congreso de los nombres de los espías que están haciendo tal y cual investigación. ¿Por qué no lo publican en la prensa de que están detrás de tales y cuales criminales? Esto es una soberana estupidez. El orden público en la Araucanía se está yendo a la punta del cerro. Más de 100 atentados después de la muerte de Catrillanca y nadie le pone el cascabel al gato. Al contrario, buscan una cabeza, un chivo expiatorio. Por eso digo, el sesgo de este gobierno es la deslealtad. Es el sesgo, desgraciadamente, propio de Piñera. Tú lo sabes perfectamente bien, Arturo Astorga, porque a ti te echaron una patada en el gobierno anterior de Piñera. Ahora echaron al señor Mayol y van a echar a cualquiera que le estorbe el día de mañana al staff y al establishment que dirige esta cuestión. No se abordan los problemas. Aquí solamente interesan las imágenes de los que están arriba y nadie dice nada. Todo el mundo abusa. Tú acabas de decir, por ejemplo,
te echan el auto encima. ¿Por qué no modernizan la legislación del tránsito? Cuando alguien vira y no le dan la pasada, comete una falta grave. Así de simple. Y otro montón de modificaciones legislativas que es necesario hacer en Chile, como integrar el tema de la responsabilidad objetiva. Sería un tema muy largo de tratar. La modernización o el cambio al sistema de seguro, al sistema bancario. Nada, porque aquí no se toca absolutamente nada, no se cambia nada. Yo, mira, escuché a Mochati que señalaba exactamente lo que tú dices referente a las renuncias. Es una opinión, no quiero decir que es buena o mala, pero es una opinión. Ahora, el tema, cuando tú vas al populismo de derecha, justamente los temas que explota el fracaso de la élite, que lo tocamos aquí muy someramente. La élite es la culpable. La élite es la culpable de lo que está pasando en la banca, lo que está pasando en los monopolios, en los manejos económicos, etcétera. Es uno de los temas que viene. Y el otro que está también en esta coctelera es la pérdida de autoridad. La autoridad se ha ido perdiendo y por lo tanto el país es caótico. Y no un tema de ver regímenes totalitarios, que es muy diferente. No, autoridad y autoritarismo son cosas distintas. Son cosas muy diferentes, la gente la tiende a confundir, pero no. Aquí lo que hablan normalmente es que se ha perdido la autoridad y hay que recuperarla. Si no hay autoridad, este país no se maneja. Y hay una crisis de autoridad evidente por todo lo que nombramos acá, no me cabe la menor duda, cada uno la podrá enfocar como quiere. Algunos dirán, oye, aquí es un fracaso ya sin vuelta, hay que hacer cambios radicales, y vienen obviamente las fuerzas radicales que van creciendo. Es cosa de ver las encuestas, que algunos no creen en ellas, pero hoy día la gente que cree en un gobierno más autoritario es más de un 28%. Y yo lo que digo a veces en tono jocoso es que el padrón de Kast está creciendo más rápido que él mismo, y ese es un tema para analizar y fuertemente analizar. Si no somos capaces, hoy día los que creemos en el juego de la democracia, en que podemos, gente diversa, que estamos hoy día, algunos de una manera identificados con el gobierno, ser capaces de negociar, no vamos a tener resultados. Y nos van a pasar una cuenta muy, pero muy, muy grande, que ya nos la están pasando por lo demás, y donde la gente que creyó, porque justamente se eligió al presidente Sebastián Piñera, en que haya un crecimiento económico, que está bien, pero el crecimiento económico venía con la prosperidad, pues. Aumentos salariales, mejores condiciones de pensiones, mejores condiciones de salud, viene todo eso detrás que no se ve, está entrabado, y está entrabado por múltiples motivos, y que si no somos capaces, va a seguir creciendo este otro lado, y estas otras elecciones empiecen no a pensar en los cargos, sino en que vienen otros. Pero ustedes no creen orden, Arturo, orden, eso es lo que la gente dice, orden en este país. ¿Ustedes no creen que los gobiernos, todos los gobiernos, yo aquí no digo ni derecha ni izquierda, todos, sin color político, siempre buscan temas distractivos para la población? Este tema de la identidad de género, del móvil, del respeto por la gente que... El chocolate el loro. El chocolate el loro, como dices tú. Son temas bastante distractivos porque le afectan a un mínimo de la población, a los menos, que casi a veces ni se notan, pero los problemas son mucho mayores. Entonces tenemos una clase política, un parlamento chileno enfrascado en esos temas, en temas de cómo legislar, preocupado de pura que si la artista es hombre y ella dice que es mujer, pero que tiene dentro de su cuerpo metido el tema. Entonces, cuando todo Chile y toda la televisión chilena se pasa meses hablando de esos temas, o que el señor Salas, ¿no es cierto?, a quien tú conoces, tuvo una relación con la Tatiana Merino, ¿no es cierto? Y ese es tema de Chile, tema de la farándula, tema distractivo de los grandes problemas que tiene el país. Porque vivimos una dictadura mental, por Dios, y si es una dictadura, si es real. Si tú siguieras el consejo que te hace tu conglomerado, sigue con los temas de tu programa. Cuando tú te desvías del programa para que fuiste elegido, terminas mal, porque no estás preparado para esos temas. Mira, si lo peor que te puede ocurrir es salirte de tu agenda, por lo menos tu agenda, buena o mala, se suponía preparado. Y por sus frutos los conoceréis. Ahí está. Frutos. Bueno, nos quedaron hartos temas por seguir analizando y seguiremos en los dos programas que nos quedan del año 2018, porque vamos a hacer un receso hasta marzo del 2019. Cambalache tiene que descansar, y ahora lo único que deseamos es que pasen un feliz domingo, una feliz semana, y nos estamos viendo y escuchando el próximo domingo. Chao, chao. Y el que no roba es un gil, dale nomás.
Dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Transmite Pingüino Multimedia.